¿Qué vamos a hablar hoy, Santiago? Pues mira, hemos traído culturalmente una de las músicas que yo creo que ha influenciado a mucha gente y que creo que además es muy importante porque, aunque hay mucha gente también que no es adicta, hemos traído el jazz, sus orígenes, qué influencias, evolución y algunos grandes músicos de jazz que todos conocemos. Entonces creo que es un... Sí. Además ya hemos empezado a escuchar un poquito de fondo, porque claro, si vamos a hablar del jazz, escucharemos jazz. Efectivamente, es claro. Que hay que escuchar jazz. A mí me encanta, no sé a ti, Carlos, pero yo... Sí, a mí me gusta mucho. Hablaremos de ello. Además, el jazz al final pasó de ser música marginal, es curioso, ¿no? A ser música de culto. Porque esa ha sido totalmente la evolución del jazz desde sus principios, pero luego profundizaremos. Además, vamos a traer a un músico con el que tertuliaremos, que se llama de nombre Salvi Salazar, que lleva 30 y tantos años haciendo jazz y haciendo música clásica también. Sí, ya sabes que actuaban aquí en Castro con su grupo, lo que pasa es que tuvo un accidente, creo que ha sido la violinista. Se rompió un dedo, sí, me mandó. Tuvieron que anular, pero tengo que decir algo con Salvi Salazar, que además es aparte de un gran músico, porque ha tocado con músicos ya de primera línea, es una gran persona y yo he tenido la suerte de participar con él en algunos recitales y con su música. Mira, es curioso porque tú le das los poemas y él, ya sabes que el jazz se toca sin partitura. Sí, es improvisación, efectivamente. Bueno, pues él improvisa y te acompaña en cada poema con una música un poco más lenta quizás que el jazz, porque bueno, también el jazz a veces es un poco más lento, ¿no? Y yo me he quedado muchas veces asombrado de cómo él improvisa los acordes y todo lo demás para acompañar a la recitación de los poetas. Jazz. And your ma is good looking. Hoy tenemos con nosotros para hablar de música en general, de su vida alrededor de la música y de él, a Salvi Salazar, Salvador Salazar. Buenas tardes, Salvi. Muy buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí. Santiago, que sé que estás ahí. Buenas tardes. ¿Qué te parece el invitado que hemos traído hoy? Bueno, buenas tardes, Carlos, buenas tardes a Salvi Salazar. Bueno, Salvi y yo hemos tenido algunas cosas conjuntas, ¿no? Y yo sé que es un experto en el mundo del jazz, además de experto en música, porque como ahora tú vas a decirnos, lleva muchos años, muchísimos años dando a la guitarra. Entonces, bueno, pues es un placer tenerle aquí con nosotros y seguro que disfrutaremos de este programa con el invitado. Salvi Salazar nace en Bilbao no vamos a decir los años porque todavía somos coquetos la mayoría, pero bueno, tiene alguna cana, no mucha porque se conserva bien. Y como bien dice Santiago, llevas desde los 13 años tocando la guitarra, además de otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Empecé en Erandio hace muchísimos años. Estábamos en el patio de la escuela. Vino un amigo con una guitarra, se puso a cantar canciones de los Beatles y a mí eso me tocó de tal manera que le pregunté dónde había aprendido y al día siguiente fui de un profesor que había en Erandio, Ángel Mari, que era también violinista, y ahí empecé con la guitarra. Fuimos 3 el primer día y el tercer día los otros 2 amigos se dieron de baja, decían que era muy difícil tocar la guitarra. Pero yo, mi pasión por la música y mi insistencia me hizo, pues eso, mejorar y trabajar desde ahí en adelante. Y luego ya fui al Conservatorio de Bilbao, al Conservatorio de las Arenas, y hice la carrera de música. Y luego, sobre todo por mi cuenta, porque yo creo que en un 80% soy autodidacta, por mi cuenta estudié todo lo que pude, básicamente el instrumento y la guitarra de jazz, que era lo que más me llamaba en ese momento, aunque me gusta toda la música, por supuesto, eso sí. ¿Qué te ha aportado? Es una pregunta trampa esta, porque te la haría de la siguiente manera. ¿Qué tiene la música? ¿Qué es
la música y qué le ha aportado la música o qué le aporta a Salvi Salazar. Bueno, la música, como digo yo, tiene 3 elementos fundamentales, que es un tema físico, tienes que trabajar el instrumento con horas y horas de dedicación y sobre todo con un método. Luego es algo mental también, porque te exige desarrollar el cerebro y estudiar la disciplina de la música, ¿no? Que es un campo que empieza aquí y no sabes dónde acaba. Y luego, por otro lado, es algo emocional. O sea, que si tú estás trabajando 3 horas con la guitarra, se te han pasado como 5 minutos porque la emoción que tienes tú mismo al tocar el instrumento no tiene parangón. Entonces, a mí la música me ha dado todo. Aparte de relaciones sociales, de aprender de ti mismo con respecto a los demás, de aprender a manejar el ego, de comprender, de empatizar con el resto de los músicos, cómo ven ellos la obra de música, la pieza. Yo creo que es un mundo de sensaciones que humanamente te aportan muchísimo. A mí, de hecho, yo creo que... Y además luego hay un tema que es universal, que es el amor por la música y por las personas. A mí la música me ha dado y me sigue dando todo. Oye, también Carlos Salvi compone. Yo, que hice mis minitos musicales hace muchos años, he intentado alguna vez componer una canción y no he podido pasar de un do a un re, vamos, pero imposible. O sea, profesora decía, no, si esto la composición, aunque... si esto no tiene grandes cosas. Bueno, yo sé que Salvi ha compuesto. ¿Cómo os inspiráis para componer? Porque yo puedo saber cómo se inspira un poeta o un escritor de novela, pero ¿de dónde bebéis para componer una canción? Y encima tú que sueles hacerlo con jazz, que creo que es dificilísimo. Pues mira, Santi, no sé responderte a eso, porque yo creo que a veces nacemos con una señal ya. Yo, la primera guitarra que tuve, según cogí la guitarra, salía 3 acordes, el re, el do y el sol, Santi, y me puse a hacer una canción. Entonces, creo que el tema de componer lo llevo desde que cogí la primera guitarra. Y de hecho, yo soy compositor de repertorio de mis grupos, el 80% de los temas siempre los he compuesto yo. ¿Cómo empiezas? Pues mira, yo sé cómo empieza una composición, Santi, Carlos, pero no sé cómo va a acabar, porque a medida que voy caminando, voy haciendo cosas. Lo que pasa es que no me gusta empezar con algo ya predeterminado. Aparte, la música básicamente puede ser 4 acordes, pero si empiezas a trabajarlos, te das cuenta que te puedes generar 400. Yeah. Entonces, a mí me atrae mucho porque empiezo hoy aquí, pero no sé cómo voy a acabar dentro de 2 semanas con esa composición. Y es algo mágico, desde luego, y sobre todo muy, muy, muy introspectivo, porque te empiezas a examinar a ti mismo. Esto ya está hecho, ¿no? Y no me gusta hacer nada que esté ya, como decía el Di Meola, no me gusta saber cómo va a ser el siguiente paso, el siguiente acorde de mi canción. Hemos hablado un poco de la parte emocional, ¿no? De lo que te arrastra la música, pero bueno, tenemos que decir que en este momento formas parte o eres el líder de 2 grupos, uno que trabaja sobre música clásica, vamos a decir, que se llama Sacrative Classical, y otro que trabaja sobre jazz, que es Sacrative Jazz. ¿Cómo se compagina la música clásica con el jazz? Pues mira, el grupo que tengo de clásico son 4 chicas y un chico que vienen del mundo del conservatorio de música clásica. Y el jazz, por ejemplo, es la antítesis de eso, porque el jazz es todo improvisación, libertad de creación, ¿no? Pero sin embargo, lo bueno que tienen ellos, los de clásico, que tú le das la partitura más compleja del mundo y en un minuto te la leen y la tocan. Entonces, yo juego con eso porque les escribo, por ejemplo, los solos a la violinista, la del oboe o la del cello o la del piano, y justo es que lo clavan lo que yo escribo. Entonces, tengo absoluta libertad para componer cualquier cosa porque tocan todo. ¿Qué sucede? Que a veces ese swing del jazz, como el clásico es como muy determinado, muy, muy, muy clavado el tempo, pues se produce una pequeña frontera entre uno y otro. Pero cuando rompes esa frontera es mágico.
yo estoy encantadísimo. Además, siempre me ha gustado la música clásica, los instrumentos clásicos, y dan un carácter a la música diferente. Pero con una emotividad bárbara, sí. Eso es muy bonito. Esa fusión del jazz y el clásico siempre me ha atraído. De hecho, por eso trabajo los dos géneros. Sí, por eso un poco te iba la pregunta, ¿no? Quizás no estaba bien reflejada. Entiendo que el clásico es muy puro, muy purista, muy, vamos a decir, académico, ¿no? Un sonido académico que tienes que seguir unas pautas muy delimitadas, y sin embargo, como muy bien has definido, el jazz es libertad. Un clásico tiene que tener, un músico que toca clásico tiene que tener además alma de jazzista, alma de blues, que diría la canción, ¿no? Para poder dar ese paso, porque es un poco, el jazz no es un poco emoción. No, un poco es todo emoción, Carlos. En el jazz puedes dar 3 notas y decir todo. Porque en ese momento, las creas en ese momento. La improvisación es una composición instantánea. Tú lo que sientes en ese momento lo tocas. Y el clásico, por ejemplo, tienes que reproducir siempre una partitura que se escribió así y acabó así. Y el jazz, sin embargo, es más. Es que muchas veces yo estoy estudiándolo y se me ocurre una cosa y la grabo, porque al de 2 horas se me ha olvidado. Entonces ese momento mágico no se va a repetir. Y la improvisación en el jazz es eso. El hecho de te lanzas a tocar, hombre, en base a unos conocimientos que tienes musicales, pero no sabes cómo vas a empezar ni cómo vas a acabar. Y desde luego, en todos los conciertos yo siempre improviso y no sé lo que va a salir. Bueno, voy a hacer un poco trampa. Voy a poner 2 blues. Tengo, Salvi nos ha mandado, pues unas piezas compuestas en algún caso por él. Y tengo 2 blues, uno con instrumentación clásica y otro con instrumentación de jazz. Y vamos a oír un poco de cada uno. Con instrumentación clásica tenemos el Beta Blues, que suena así. Y ahora, con instrumentación de jazz, tenemos además un vivo en un local que se titula Mi Blues y que suena así. Sí hay diferencia, ¿no? Entre cómo suena un blues, ambos son blues, en cómo suena un blues con unos y con otros instrumentos, ¿no? Sí, totalmente diferente. La profundidad, no sé si es la profundidad de... No sé cómo definirlo, ¿no? Pero sí como que la escena sonora es más amplia con los instrumentos de jazz, ¿no? Sí, es otra onda, es más jazzero. El otro es una mezcla que tiene también su atractivo, pero el blues es con instrumentos de jazz, la trompeta, el bajo, el piano, eso da toda la esencia del jazz, básicamente. Como nació en Nueva Orleans, pues por ahí van los tiros. ¿Se puede vivir de la música? Se puede vivir de la música. Lo que pasa que es una búsqueda continua de modo de supervivencia, por ejemplo. O sea, salvo que seas un músico de estudio o un músico de los grandes artistas españoles como Alejandro Sanz, pongo por ejemplo, ahí tengo 2 amigos que están tocando con él, o con Fito y Fitipaldis, tengo 2 amigos que también tocan con Fito. Luego el resto un poquitín, tocar en locales y mucha gente impartir clases de instrumento, porque de hecho son músicos muy muy buenos que dan clases particulares y viven de esa manera. Yo tengo como 10 o 12 amigos que viven de esa manera. Y al final viven de la música. Pero se lo trabajan día a día, por supuesto, ¿eh?
O sea, Santiago, que pasa un poco en todas las artes, ¿no? Lo que estábamos viendo, realmente encajas y tienes un momento de suerte, de estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno, o el arte no da de comer. Bueno, sí, eso lo hemos hablado muchas veces y lo hemos visto, por ejemplo, actores de doblaje que han pasado por aquí. Recuerda que nuestro actor de doblaje lleva 30 años doblando, pues luego daba clases porque lo que más le aportaba eran las clases. Hemos visto a los músicos, vemos los escritores que el 80% de los que pasan, por no decir más, no viven de la escritura, pero es lo que decía Salvi hace un momento. Nos aporta, aunque no vivas de ello, nos aporta una satisfacción enorme, ¿no? Como a Salvi le aporta, porque sabes que a Salvi también se le puede llamar cuando Salvi tiene unida su guitarra también a los recitales de poesía, a las presentaciones de libros de poesía, que yo le quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la poesía con la música, ¿no? Y enseguida, además, cuando le llamas, enseguida aporta su música y además va acompañando a los rapsodas según a él le parece, va improvisando. Oye, y cada vez, yo tengo vídeos grabados y cada vez que oyes la música dice, pero este hombre, ¿cómo hace eso? A ver, ¿cómo yo voy leyendo? Él va improvisando y luego resulta que todo está perfectamente. Lo único que te pide es, déjame el poema que yo lo lea para luego yo improvisar y hacerlo de maravilla. Salvi, ¿cómo es eso? Poesía y música. Cuéntanos también un poquito. Eso es mágico, Santi, eso es mágico. Yo a ti y a unos cuantos más rapsodas os debo que me hayáis introducido en el mundo de la poesía de esa manera, porque siempre me ha gustado, pero ahora lo vivo con mucha intensidad. Y a mí es una especie de reto, pero maravilloso, porque os pido que me paséis los poemas en función además, yo me acuerdo contigo una vez, cuando presentó María José y mi abuela editorial, que estabas leyendo un poema y yo te estaba siguiendo y hubo un momento que casi me miraste diciendo, pero si casi sabes lo que voy a decir. Es verdad, es que realmente es de verlo a este hombre porque nosotros tenemos el papel, ¿verdad, Carlos? Tú también has hecho algo y vamos leyendo, ¿no? Vas leyendo, oye, es un tipo tal, es no sé qué, pero tengo el papel delante. Pero es que este hombre no tiene partitura y no hay una nota, o sea, cuando tú subes el tono casi, él sube un poquito más, baja, hace unos acordes más y yo, claro, yo le miraba y le miro cada vez que estamos juntos diciendo, pero ¿cómo hace este hombre esto? En fin, bueno, pues porque es uno de los grandes músicos, es lo que hemos dicho. No se puede vivir de ello, pero razón también porque igual no hemos tenido la necesidad, porque hemos tenido nuestros trabajos, claro, porque hay muchos músicos que por necesidad han tenido que salir a los metros, han tenido que salir aquí, allá, y eso lo sabemos todos. Sí, señor. Ha pasado que al final han triunfado porque si eran buenos, han triunfado. Y él hubiera triunfado también si hubiera salido seguramente al metro, hubiera estado alguien le hubiera pillado para triunfar en lo gordo, digo, aunque ha triunfado ya. En el tema de la poesía es que es un mundo de sensaciones. Y sensaciones que yo, de verdad, después de algunos poemas me quedo meditando de lo que he oído. Sin embargo, claro, la música son sensaciones, igual que la poesía. Entonces, a ver, yo llevo muchos años estudiando música, la guitarra, y plasmar un acorde en una palabra es algo mágico. Lo que pasa es que tiene que tener bastante capacidad literato musical para expresar ese tipo de cosas, pero a mí desde luego me apasiona cuando me llaman para hacer recitales de poesía. Yo ya acompaño la poesía y para mí cada poema es un reto, pero es una satisfacción enorme y Santi lo sabe. Sí. Yo disfruto mucho cuando Santi lee un poema, yo disfruto tanto como él. Sí, lo hemos compartido, sí. Sí. Sí, además nosotros los poemas los solemos musicar, cuando los grabas para emitir en antena, les ponemos música, ¿no? Y da la sensación de que hay música, estás oyendo, porque claro, no vale cualquier canción. Hay música que se adapta perfectamente, que es como un traje
que envuelve la poesía, ¿no? Me imagino que hacerlo en directo, que hacerlo tocándolo tú tiene que ser, tienes que adaptarte de una manera, tienes que, como tú bien dices, ¿no? Sentirlo. Sí, de hecho, yo tengo el poema delante y voy leyendo el poema con ellos. Yo sigo la frase de Santi. Yo sigo la frase y cuando veo que hay una cosa... me acuerdo una vez que leyó él en un poema y había una pareja, iban por Bilbao tal, y ella de repente le llama a él, eres imbécil. Yo metí un acorde que expresaba ese momento de rabia y todo el mundo se quedó un poquitín así, ¿no? Hasta Santi, me acuerdo. Pero entonces lo bonito es eso, que yo sigo cada frase del poema. Cuando hay momentos dulces meto un acorde muy dulce y cuando hay momentos duros meto un acorde fuerte, agresivo. Pero pues siempre dentro de una musicalidad, o sea, nunca algo brusco, no. Sí, es complicado, pero bueno, como estaremos más con él, ya iremos anunciando cuando hagamos poesía y música con Salvi para que la gente vaya y le vea en directo. Eso está claro. ¿Qué siente? Es que se me ocurren muchas preguntas. La verdad es que porque a mí la música es una de mis pasiones, ¿no? Yo si tengo algo que me da pena no haber hecho es tocar un instrumento, ¿no? Haberme metido de lleno en la música. Cuando llegáis, porque entiendo que tenéis una respuesta del público, es decir, cuando tocáis en directo y más... sobre todo, supongo que el jazz, por lo que hemos dicho de la emocionalidad, ¿no? Tenéis que compartir esos momentos con un público que tenéis delante. Es decir, ahí no hay trampa ni cartón, es lo que os sale en el momento. Pues mira, yo cuando salimos a tocar, un minuto antes le digo a la gente del grupo, a disfrutar cada nota que tocáis. Olvidaos de teorías y de cosas. En ese momento es mágico y tenemos que compartirlo con el público. Y de hecho, el modo en que interaccionamos con el público, porque las chicas por ejemplo, ahora de Sacatif Classical son una maravilla. La violinista, por ejemplo, es que se lleva al público al bolsillo en 2 minutos. Entonces, interactuamos con el público, también hablamos un poquitín de la idea de cada pieza musical, cómo surge, ¿no? Porque eso a la gente ya le predispone para oír esa pieza musical de determinada manera. Pero desde luego vivimos cada tema en el momento con el público que tenemos delante. ¿Qué te falta por hacer en la música? Llevas 40 y tantos años, empezaste, me imagino, haciendo pinitos de un tipo, ahora tocas clásico y jazz. ¿Qué te falta? ¿Con qué sueñas cuando te levantas por la mañana en el mundo de la música? Pues mira, Carlos, hay una asignatura que tengo pendiente, porque de hecho yo toco guitarra clásica, guitarra acústica, guitarra eléctrica, guitarra de jazz. También uso la tecnología MIDI de sintetizadores en la guitarra, lo que me permite tocar un acorde y que suene una orquesta, de hecho. O sea, hay ahora unos sintetizadores japoneses, Roland de guitarra, bueno, fueron pioneros, que te permite tocar un acorde y suena una orquesta. Pero hay una cosa que todavía no he hecho. Hay un grupo que es música hindú con música occidental, que se llama Shakti, que es una instrumentación hindú, o sea, percusión de tabla clásica, violín y guitarra. Y esa es la asignatura que tengo pendiente. Hacer esa música tipo Shakti, que sería como en plan cuarteto, que no lo tengo olvidado. Oye, hemos hablado de jazz, de clásica, hemos hablado de composición. Y de emoción, y de emoción. Salvi, pues vamos, primero, gracias. A vosotros. Un placer disfrutar contigo de este rato de charla. Volveremos. Vamos a acabar, Santiago, vamos a oír un poquito de otro tema de Salvi, que por ejemplo voy a poner Revelación. Por ejemplo, perfecto, Carlos. Porque la música siempre será una revelación, ¿verdad que sí? Sí. Efectivamente. Un abrazo a los dos. Igualmente, chicos. Gracias por todo. Gracias.
Bueno, pues Santiago, la verdad es que la charla con Salvi amena y nosotros ya veníamos caliente con el jazz, pero Sí. es una gozada. Sí, ha sido una gozada, sí.